Varios temas se están centralizando en Córdoba capital, tiene que ver con el ámbito judicial. Tenemos al periodista Luis Segarra para conversar con él. Recordemos, periodista de Canal 10, periodista de Radio Universidad Córdoba. Luis, gracias por atendernos. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias a ustedes por el llamado y la invitación a participar. Bueno, decíamos, los temas son varios, entre ellos el que dábamos en título hace un momento con la octava audiencia allá en el juicio que se lleva a cabo para esclarecer el asesinato de Blas Correa. Sí, lo mencionabas vos, fue el testimonio del hermano que había comenzado su declaración ayer. También la abuela materna de Blas Correas, quien poco pudo decir, la emoción, la pena, embargó su testimonio y se quebró, como se dice habitualmente, poco pudo decir. Entre lo poco que pudo decir, el repetido pedido de justicia de parte de la familia, tanto la familia Laciar como la familia Correas, propiamente dicho. Habló justamente Miguel Laciar, el abuelo, quien de nuevo apuntó a la violencia institucional y a la desprotección que siente, no solamente por este caso, que sienten no solamente por este caso de Blas Correas, sino en general, y esto siempre me parece algo muy importante para destacar, ¿no?, en este juicio, que sé que ustedes también lo han reflejado, pero que es algo muy importante aquí en Córdoba, porque el caso de Blas Correas ya trasciende este mero homicidio por el cual hay más de una docena de oficiales o de miembros de la policía imputados. Aquí en la ciudad, hago hincapié en esto como un mensaje que intentamos transmitir hacia afuera, si bien, por supuesto, somos parte de la misma provincia y estamos muy hermanados con las otras ciudades, pero hay un mensaje muy importante que aquí en la ciudad de Córdoba se vive, que es clave, que el caso de Blas Correas condensa episodios, hechos, no episodios, de violencia institucional muy graves y que hasta el asesinato del joven parecían aislados o eran vistos con otro prisma, ¿no? En este juicio lo que se está poniendo en discusión no es solamente lo ocurrido y que dos policías hayan abierto fuego sobre un auto que se, entre comillas, daba la fuga. Lo que está en discusión aquí me parece mucho más amplio y mucho más serio, y es el modelo policial en sí. Es la forma en que los representantes de la policía de Córdoba han actuado, antes incluso y después. No sé si no quisiera extenderme más. No, pero es clarísimo lo que estás diciendo. Es como un modus operandi que se ha repetido, pero en este caso llega a juicio, que todo está muy claro y que ahora habrá que esperar cuáles van a ser las penas, porque da esa sensación de que el juicio es muy claro y que la carga de responsabilidades ya estaría casi dado, a pesar de los tiempos procesales que hay que esperar. Sí, claro. Fue muy importante el testimonio ayer del chico que conducía el auto, Juan, porque añadió otras cuestiones. Recordemos que los juicios tienen una carátula, ¿no? Los imputados llegan con una acusación y es eso lo que se tiene que probar en el juicio, ¿no? Se tiene que probar que hubo un homicidio y que los uniformados abrieron fuego, dispararon sobre el auto y que por lo tanto hubo un asesinato, que es el concurso real que se denomina, y podrían haber matado a los otros cuatro chicos. Por eso la cuestión del grado de tentativa. Lo que dijo el conductor del auto ayer es que además de eso, cuando finalmente el auto que él conducía detiene su marcha, los policías que lo interpelaron y que los contuvieron allí, que los detuvieron, lejos de preocuparse por la salud de Blas, prácticamente lo dejaron morir. Que en ese momento Blas tenía signos de vida, que así se lo intentaron saber a los policías que los detuvieron en una céntrica esquina de la ciudad, y que estos, lejos de responder a los pedidos de los jóvenes, prácticamente los dejaron morir, y que pusieron más hincapié, pusieron más esmero en detenerlos a ellos, a él en particular como conductor del auto, que prestar atención y prestar auxilio a un joven que estaba agonizando y que finalmente luego muere. Eso no hace más que agravar la situación, no solo de esos policías, sino de la institución en sí. Por eso también la mirada colectiva. Claro,
se le suma casi un abandono de persona en el lugar, digamos, la no asistencia del mismo. La carátula seguramente puede llegar a ampliarse. Te saco un momento de tema para ir y para poder conversar un par de minutos con respecto a otro de los juicios que no solamente a la provincia, sino que toda la Argentina en algún momento lo miró. Hoy por ahí no está tan en la lupa, el proceso sigue, llegará a juicio en algún momento, pero es un proceso inicial, hablando del neonatal puntualmente, y algunos con una mirada no escéptica, pero mirando como que todo es muy lento en este proceso. ¿Cuál es la mirada de ustedes desde allí? Mira, bueno, si algo puede vincular un caso u otro, es que lo que en un momento quiso manejarse con hermetismo, tal parece que es la estrategia de comunicación, en particular de este último periodo de la gestión de Juan Schiaretti, lo que en principio quiso manejarse con hermetismo, ante la evidencia de los hechos, genera un estrépito mayor. Lo que está pasando con la causa del hospital materno neonatal es el estruendo, el estrépito, que le llaman algunos, es directamente proporcional al sigilo, al silencio con que se manejaban hasta aquí. Permíteme brevemente recordar que hace unos años, cuando no era ministro, pero era un importante funcionario de la cartera, Diego Cardoso obligó y mandó una comunicación a los referentes de cada uno de los hospitales para que nadie hablara por fuera de la estructura de comunicación dispuesta por el ministerio. Digo, esto me parece un contexto muy importante para entender que es muy probable que sigan apareciendo casos, testimonios u otras situaciones. Ya hay una denuncia en paralelo de un ex empleado, sí, quizás lo hayan visto, quien asegura que le consta a él, durante un periodo de tiempo, se deshacían, quemaban o rompían material, medicamentos, insumos, para volver a licitar, que luego se brindaban remedios, medicamentos e insumos vencidos a las distintas dependencias, a hospitales, a dependencias públicas, que además, como si eso no fuese lo suficientemente grave, a él lo despidieron o le cortaron el contrato por intentar pedir explicaciones al respecto. Aparece esta causa de forma paralela, digamos, pero esta persona que denuncia, sí, estaba de alguna manera ligada al neonatal, te lo pregunto porque no lo sé. No estaba vinculada al hospital materno neonatal, pero todo esto ocurre en un contexto de pandemia, que era la justificación que tenía el Ministerio de Salud para hacer este tipo de acciones de manera directa, digamos, no licitar, sino compras directas, adjudicación directa. Pero quiero decir, aparece esta causa, por ahora no hay un nexo entre una causa y otra, pero ¿qué es lo que te quiero señalar? Que así como empiezan a aparecer ahora otras denuncias paralelas de gente que se anima, estamos todos esperando que aparezcan otros testimonios en la causa del hospital materno neonatal. Que haya gente que se anime. ¿Por qué? Porque los trabajadores del hospital materno neonatal venían denunciando irregularidades, o más que irregularidades, asimetrías en el trato desde hace mucho tiempo. Te doy un ejemplo. Acaban de inaugurar un servicio que se llama el Hospital Te Escucha, en el Hospital Materno Neonatal y en otro hospital provincial, que no es ni más ni menos que un remedio, una nueva práctica de un proyecto viejo que venían reclamando los propios trabajadores, y aseguran los propios trabajadores. Si hubiera habido instancias de escucha, si hubiera habido la atención debida, seguramente lo que pasó en el Hospital Materno Neonatal hubiera podido ser al menos detectado a tiempo. Con respecto Mientras... Sí, perdón, Luis, te estaba pisando. Pero decíamos, por un lado, bueno, si uno busca cierto paralelismo, en los dos casos le costó el cargo a los dos ministros, el de Seguridad y el propio ministro de Salud, digo, buscando emparentar por allí situaciones frente a estos dos casos tan importantes. Pero otro tema, digo, con respecto al neonatal, recordemos que lo más directo a aquella persona que se las indica como la posible homicida, es la enfermera. Digamos, la carga, ¿se ha conocido algo más de la carga informativa de prueba o semiprueba que tiene el fiscal o no? No hasta aquí, pero sí había un hecho importante, que es que la defensa de la acusada, en vez de... Hay algo que es formal en los juicios, que es, ¿viste? Cuando los llaman a declarar y se abstienen, que es la forma que tienen las defensas de acceder a la investigación y ver cuál es la carátula y qué fundamentos hay para esa acusación. Lejos de eso, la defensa de la enfermera fue y declaró. Y en esa declaración no hizo más que reflejar algunas irregularidades, o mejor dicho, apuntó directamente contra los superiores. Dijo, yo personalmente había denunciado, yo personalmente me manifesté inquieta por estas situaciones,
¿Y por qué te vinculaba las dos causas? Porque una de las hipótesis es que se haya suministrado a los niños medicamentos fuera de término, vencidos o con algún otro tipo de problema. Esa podría ser una ligazón, por ahora muy incipiente entre un hecho y otro, pero la enfermera ha dicho que ella sabía, que ella no se hace cargo, que su intención no fue, por supuesto, matar a los niños, y que ella también había advertido algunas irregularidades que oportunamente citó y mencionó a sus superiores. Recordemos que las últimas imputaciones han sido contra el ministro de Salud, contra el responsable administrativo legal del hospital, Alejandro Escudero Salama, y contra algunos otros funcionarios de allí del hospital. Lo que hay hasta ahora es también, junto a dilucidar qué pasó, es justamente por qué las autoridades del hospital, por qué responsables de salud, no solo del hospital, prefirieron realizar una investigación administrativa en vez de acudir a la instancia penal como su rol de funcionario público obliga. Luis, un gusto haber conversado con vos. Por favor, gracias a ustedes. El gusto. Un abrazo grande.